¿Te has planteado alguna vez si todo lo que sabemos sobre la gravedad es correcto? Desde que Newton vio caer aquella manzana, desarrollamos una idea bastante sólida de cómo funciona la gravedad. Pero el tiempo nos ha enseñado que el universo no es tan simple. Einstein, con su teoría de la relatividad general, actualizó las reglas del juego explicando cómo la gravedad no es una fuerza directa, sino que es la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, incluso con estas ideas más avanzadas, hay algo que no encaja. Las galaxias no siguen las reglas como deberían. Imagínate un tío vivo gigante donde las sillas del centro deberían moverse más despacio que las del borde, ¿no? Pues en las galaxias debería ocurrir justamente lo contrario. Las estrellas del centro se deberían mover más rápido que las del borde por estar más afectadas por la gravedad. Sin embargo, no sucede así. Las del borde se mueven más rápido incluso de lo que deberían, incluso según Einstein. Y aquí es donde comienza nuestra historia, una historia que podría, y digo podría, no estoy diciendo que tengamos una demostración, cambiar lo que sabemos sobre el universo. Durante décadas, los científicos han intentado explicar este misterio con una solución peculiar, la materia oscura, una sustancia invisible que no podemos ver ni tocar, pero que está influyendo con su gravedad en todo lo que nos rodea. Es una hipótesis que funciona muy bien sobre el papel, pero que a veces parece una solución demasiado conveniente. Pero hay una teoría que lleva décadas siendo la rebelde de la física, la teoría Mond o la dinámica newtoniana modificada. En lugar de invocar a la materia invisible, propone algo aún más radical, que nuestras leyes de la gravedad, incluso con las correcciones de Einstein, necesitan una actualización. Es como si nuestro sistema operativo del universo estuviera pidiendo una versión completamente nueva para funcionar correctamente a escala galáctica. Recuerdo la primera vez que me topé con esta teoría. Estaba viendo un documental en el que hablaban cómo se relacionaba nuestra galaxia con Andrómeda. Y mientras hablaban de esta galaxia vecina salía una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental como la gravedad pudiera estar de alguna forma incompleta? Es como si descubrieses que tu profesor de matemáticas de toda la vida se equivocó en algo tan básico como interpretar los paréntesis. La cosa se puso más interesante cuando el telescopio James Webb empezó a enviarnos imágenes del universo temprano. Las galaxias que veíamos eran demasiado grandes y demasiado maduras para su edad. Era como encontrar fotos de un bebé con barba. Algo no cuadraba con lo que queríamos saber. Descubramos cómo se desarrolla todo esto. Vamos a desentrañar qué propone exactamente Mond. Imagina que las leyes de tráfico cambiasen en función de la velocidad de tu coche. Eso es básicamente lo que sugiere esta teoría. Cuando la aceleración es muy pequeña, aproximadamente 120 picómetros por segundo al cuadrado, las reglas de la gravedad cambian. Es como si el universo tuviese un modo turbo que se activa en condiciones específicas. Lo fascinante es que Mond explica perfectamente por qué las estrellas en los bordes de las galaxias giran tan deprisa. No necesitamos materia oscura, simplemente gravedad que funciona diferente en condiciones diferentes. Y aquí viene lo mejor. Esta teoría predijo correctamente el comportamiento de 150 galaxias antes de que pudiésemos observarlas en detalle. Mond introduce el llamado efecto campo externo. Imagina que estás en una piscina, tus movimientos no solo dependen de ti, sino también de todas las olas que generan los demás nadadores. Según Mond, algo similar ocurre con la gravedad. Cada objeto en el universo está sutilmente influenciado por la gravedad de todo lo demás. Las observaciones recientes del James Webb han dado más peso a Mond. Encontramos galaxias enormes en el universo temprano, algo que el modelo estándar de materia oscura no puede explicar fácilmente. Es como si hubiéramos encontrado un rascacielos en la edad de piedra. Según nuestras teorías actuales, eso no debería estar ahí. Un equipo coreano estudió 26.500 estrellas binarias y descubrió algo sorprendente. Cuando las aceleraciones son muy bajas, las estrellas se mueven un 30 o 40% más rápidos de lo que predicen Newton e Einstein. Es como si la gravedad tuviera ese modo turbonatural que se activa en estas condiciones. Esta teoría también predice perfectamente la relación de Tully-Fisher, que vincula la velocidad de rotación de una galaxia con la masa observable, con la que vemos. En el modelo de materia oscura, esta relación parece una coincidencia increíble que simplemente encaja. Con Mond es una consecuencia natural de cómo funciona la gravedad modificada. Pero quizás lo más intrigante es cómo Mond conecta con otras constantes del universo. Esa aceleración crítica tan pequeñita está misteriosamente relacionada con la velocidad de la luz y la constante cosmológica. Es como si hubiésemos encontrado una pieza de un puzzle que encaja perfectamente en varios sitios a la vez. Centrémonos en un aspecto crítico de este tema. Pero por supuesto, la teoría Mond no es perfecta. Su mayor desafío está en los cúmulos de galaxias, donde incluso con estas modificaciones sigue necesitando algo de masa adicional para cuadrar las cuentas. Es como tener un coche híbrido que, bueno, es eléctrico, pero aún necesita utilizar gasolina. No resuelve completamente el problema que intenta solucionar. También tiene dificultades para explicar las pequeñas variaciones en la radiación cósmica de fondo, esas arrugas en el tejido del universo temprano que el modelo de materia oscura explica también. Es como si Mond hablara perfectamente varios idiomas, pero tuviese problemas con uno en particular.
Además, las versiones relativistas de Mond, que son necesarias para hacerlas compatible con las teorías de Einstein, son bastante complejas. Algunos dirían que son demasiado complicadas, como si estuviésemos construyendo una especie de Frankenstein teórico solo para hacer que todo encaje. Aunque también hay quien dice esto de la materia oscura. Y esto, en realidad, va en contra del principio de la navaja de Occam. La explicación más simple normalmente es la correcta. Y como siempre, lo más fascinante es la visión a futuro. Bueno, ¿y qué significa todo esto para el futuro de la física? Los próximos años van a ser cruciales. El telescopio James Webb seguirá enviándonos datos que podrían inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Es como estar en medio de una partida de ajedrez cósmica donde cada nueva observación mueve una pequeña pieza. Varios equipos de investigación están diseñando experimentos específicos para poner a prueba el modelo Mond. Por ejemplo, están estudiando galaxias enanas aisladas donde los efectos de la gravedad modificada deberían ser muchísimo más evidentes. Es buscar un laboratorio natural perfecto para probar todas estas ideas. Y los nuevos telescopios que se están construyendo, como el telescopio extremadamente grande de Chile, nos dará una visión aún más detallada de todo esto. Lo más emocionante es que podríamos estar al borde de una revolución en la física. Si Mond resultase correcta, cosa que no sabemos, o incluso parcialmente correcta, tendríamos que reescribir los libros de texto. No sería la primera vez, Einstein lo hizo con Newton y quizás estemos a punto de presenciar el siguiente gran salto en nuestra comprensión del universo. Y si quieres apoyar más contenido como este, recuerda que puedes hacerte miembro del canal o unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Los Martians dominan esta